Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Lo que hace más difícil la profesión de un profeta es que está tratando con sus propios paisanos. En un programa anterior vimos que Jeremías hablaba de problemas con los hombres de su ciudad natal. ¿Es suficiente la aprobación del Señor en estas situaciones? Esta es una pregunta necia que no requiere respuesta. Escucha su promesa: te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Pongamos a un lado el recelo, que huye toda duda, que cada tentación de conformarnos sea sofocada, y tomemos una posición decisiva para Dios. Nada se aproxima a la garantía que Él ofrece, y nadie puede ni siquiera acercarse a dar promesas como las suyas. Pero la última palabra de seguridad para el cristiano se halla en la persona que respalda sus propias promesas. Yo sé, dijo el apóstol, a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que el Señor Jesús nos ayude a ser creyentes verdaderos, tanto en el ministerio como en la vida cotidiana. Dudar es un insulto a la omnipotencia, y cuestionar es negar su omnisciencia. Citando el último versículo, el versículo 21 del capítulo 15. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras
no podemos entrar en algo más seguro que la palabra de Dios. Y no podemos entrar en un estudio más importante que el estudio de la palabra de Dios. La Biblia es única, la Biblia es sin igual, la Biblia es para nuestra fortaleza, para nuestro ánimo espiritual en el día de hoy. La vida es fácil cuando estás viviendo en la cima, dice una canción, pero todo cambia cuando estés en las pruebas y tentaciones. Y sigue la canción, la última parte, no pierdas la fe, porque no estás solo. Este es el tema del estudio de hoy. Israel está para vivir un horrible ataque por el imperio de Babilonia, un imperio fortísimo. Su patria está dominada por el enemigo y llevarán muchos, especialmente las personas prominentes de la nación, al cautiverio. Dios llamó a Jeremías a avisarles antes que acontece. ¿Qué garantías tenemos que no nos pase algo semejante en el día de hoy? Debemos recordarnos de nuestros hermanos que están sufriendo persecución en diferentes lugares del mundo, mientras que estamos sentados concentrándonos en la palabra de Dios ahora. Aunque no suframos una persecución donde vivamos nosotros, donde vivimos, cosas pueden pasar que cambien nuestra vida drásticamente, ¿no es cierto? Hemos visto un poco de esto durante los primeros meses de la pandemia, COVID. Pero otras cosas pueden voltear nuestras vidas personalmente. Una enfermedad en la familia, en nuestras propias vidas. Una ruptura en la familia. Un accidente. Un dilema financiero. No deseo tal cosa para mí ni para ningún otro. Solo estoy recordándonos de la posibilidad. El asunto para la minoría fiel a Dios en Judá era mantener la fe durante este tiempo, que resultó durar unos 70 años. La fe en Dios no solamente nos ayuda y nos protege del daño, sino nos guarda de un compromiso con el enemigo. Leí hoy por la mañana Marcos 14. Y es en cuanto de cómo todos los discípulos abandonaron al Señor y huyeron. Yo he aprendido, igual que Pedro, que no puedo confiar en mí mismo para mantenerme firme en la tentación. Dios tiene que manifestarse y ser mi fortaleza. Tenemos que llegar a esta entrega de antemano y por eso lo estoy diciendo ahora. Además, Matthew Henry comenta, es necesario reconocer y arrepentir de nuestros pecados. Dijo Matthew Henry, el profeta intenta convencer al pueblo de la justicia de Dios en lo que pasará. La destrucción de Jerusalén y todo Judá está hablando de eso, porque por su pecado ellos son los culpables. Y la segunda cosa es que él influye al pueblo con la grandeza de la desolación venidera, para que por la terrible expectativa ellos pueden despertar al arrepentimiento y la reforma. Que cualquier persona que haya escuchado de Dios se levante con estos mismos dos propósitos. Muy bien, amigos. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en capítulo 16 ahora. Capítulo 16 de Jeremías. Y vamos a leer los primeros 7 versículos.
donde dice Jeremías, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. ¿Por qué? Porque está para entrar en apuros. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra, de dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños. No se enterrarán, ni los plañarán, ni se rasgarán, ni se rayarán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto, para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Nos ha dicho la palabra de Dios sobre la situación en Jerusalén en los días de Jeremías. Y como está en nuestra Biblia, vamos a aprovecharlo a lo máximo de lo que nos dice la palabra de Dios, avisándonos de que días tristes nos pueden pasar a todos. Es valioso saberlo. Un profeta no solamente habla palabras proféticas, sino que vive una vida profética. Su llamamiento afecta cada área de su existencia y la gente a su alrededor no solamente escucha la palabra del Señor, sino que observa su estilo de vida como una señal para ellos. Ese es el caso de Jeremías. Antes de proceder con el capítulo, sería bueno prestar atención al panorama que había en el mundo cuando Pablo escribió su primera carta a los Corintios. Mientras introducía el Evangelio en Corinto, conoció a Aquila y a Priscila, que estaban entre los judíos a los que el emperador Claudio mandó salir de Roma, aunque no se favorecía ni a los judíos ni a los cristianos. Es decir, donde no se favorecía, los judíos igual que los cristianos. Claudio reinó desde el año 41 después de Cristo hasta el 54. Es muy probable que Pablo escribiera a los corintios durante el tiempo del emperador romano Nerón. ¿Has oído de Nerón? ¿Qué sucedió a Claudio? Claudio se casó con la madre de Nerón después de la muerte del padre de este y lo adoptó a la edad de 13 años. Los historiadores describen a Nerón como un hombre tirano, autoindulgente, compulsivo, corrupto y depravado, un pervertido sexual. Mató a su propia madre, créelo, y muchos le atribuyen el incendio de Roma, aunque él culpó a los cristianos, que fuera su, como se dice, entre comillas, chivo expiatorio por su crimen. Y por eso a muchos los quemó vivos, a los cristianos. ¿Ves cómo la historia del cristianismo
contiene mucha persecución muy difícil. El hombre se suicidó en el año 68 después de Cristo. 2 años después, el general romano Tito destruyó Jerusalén y provocó la huida de los judíos de su patria. Ese fue el gran esparcimiento de los judíos en todo el mundo. El evento afectó al cristianismo donde quiera. Sufrió persecución, razón por la que Pablo expresa en el capítulo 7, versículo 26. Habló a los corintios de la presente aflicción. Advirtió a los que quisieran casarse durante este tiempo que tendrán problemas en esta vida y yo os los quiero evitar. Era una palabra benigna de Pablo en aquel entonces, por lo que pudiera sufrir una familia perseguido por los romanos en aquel entonces. Parece que está refiriéndose a la tristeza familiar que incluía la separación de la familia. De modo, dijo Pablo, que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Repito, todo esto era benignidad de parte de Pablo, queriendo que los cristianos evitaran en el tiempo en que vivieron más dolor y evitaron lo más posible el dolor de ese día que vivieron. Aquí tenemos a Jeremías, a quien Dios habló de no casarse en ese tiempo, no criar hijos en ese tiempo, por la dificultad que viene de parte de Roma contra la iglesia. Hemos leído o escuchado de algunas personas como Richard Wurmbrand, que sufrió en una prisión comunista. El mayor sufrimiento. Los prisioneros testifican esto vez tras vez. El mayor sufrimiento fue tener que estar separado de su hijo y de su esposa. Y saber que ella tuvo que cavar un túnel con otras mujeres perseguidas en Rumanía. Muchos cristianos tuvieron que soportar la separación de sus familias en los países comunistas y, por supuesto, no tengo que describir los horrores que experimentaron los judíos durante el nazismo. Ahora observamos que mientras en Ucrania los maridos se quedan en su país luchando por su patria, muchos de sus familiares huyen a otras naciones. Otra separación. Los europeos y los americanos deben saber que el juicio de Dios seguramente vendrá sobre sus continentes, debido a la multitud de bebés que han asesinado en el seno de sus madres y por abrir la puerta a toda clase de perversión sexual, incluso el casamiento entre homosexuales. El peligro irá de mal en peor a medida que nos aproximamos a la gran tribulación. El Señor en su bondad cuida a Jeremías, diciéndole que no tome esposa ni forme una familia debido a la situación en Jerusalén. Lo leímos en versículo 2. Por su biografía sabemos que en un futuro cercano será encarcelado, será llevado a la fuerza a Egipto y finalmente será matado allí. Esto era el futuro de Jeremías. ¿Por qué tener una familia que sufre la separación, la muerte de el marido, el padre, que sería Jeremías? También está sirviendo de ejemplo a todos los judíos.
ya que el juicio se ve venir por el horizonte. Jeremías, igual que Pablo, se quedó soltero para evitar más dolor que lo necesario. En el tiempo de Jeremías, seguro que algunos, aunque fuera una minoría, entendieron por su ejemplo y su palabra. Sin embargo, el versículo 3 se dirige a la población en general y el versículo 4 profetiza su muerte. De muertes crueles morirán. Los muertos serán tan numerosos que ya no se harán funerales. Familias enteras serán aniquiladas sin quedar ninguno para lamentar o sepultarles. Mira, esto es histórico. No estamos hablando de fábulas. Esto sufrieron los judíos. Y para acordarnos de historia más moderna, lo pasó igual en la Segunda Guerra Mundial. Hemos oído de las fosas comunes y mientras escribo, no del pasado, sino tan presente como en Ucrania hoy, las están cavando. En Judá, sin embargo, no hubo oportunidad de cavar sepultura alguna, y los cadáveres quedaron tirados bajo el cielo. Murieron debido a la guerra, a la hambruna, al asedio, y las aves y otros animales los devoraron. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¿Vale la pena hablar de esto? Bueno, está en nuestra Biblia, en el libro de Jeremías. ¿Cómo podemos evitarlo? Debemos pensar en estas cosas. Debemos dar gracias a Dios que no estamos viviendo algo igual, pero que hay una posibilidad en cualquier tiempo que nos puede pasar igual. Lo debemos enfrentar esto para preparar nuestra alma y no estar enredado con este mundo pasajero. El Señor abandona su misericordia y su bondad amorosas a Israel. Y la justicia demanda que Jeremías responda igual, porque el castigo recibido no es comparable al pecado cometido. Como dice en versículo 5, porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz. Yo estoy haciendo esto. De este pueblo dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. De hecho, la pena es menos que el crimen. ¿Entiendes eso? La pena es menos que el crimen. Y el juicio que cayó queda como una lección para todos los lectores del libro. El que reconoce, escucha, el que reconoce la santidad infinita y la soberanía del Señor, del Dios omnipotente, entenderá que esto es cierto y justo. La pena es cierta y justa. No es más que el pecado, es menos que el pecado contra la soberanía del Dios omnipotente, de su santidad infinita. No, hay que estimar en primer lugar al Señor. Hay que tener un concepto grande en cuanto de Él. Entonces podemos ver qué justo es cuando Dios manda juicio a esta tierra. Fíjate en la cruz, amigo. Fíjate en la cruz, te digo. Si quieres ver el justo juicio del Padre. Fíjate en el Hijo que está sobre la cruz. Irreconocible, tras haber sido golpeado y azotado.
La sangre fluye de sus manos, de sus pies, de su costado y de su frente. Su sangre de vida es vertida gota a gota sobre la tierra mientras Dios derrama su ira sobre él. El pecado infinito de la humanidad contra un Dios infinitamente santo demanda un castigo infinito. Y esto fue el castigo de la cruz. El sacrificio infinito del Hijo de Dios es el único remedio. Los falsos profetas que dicen que un infierno eterno es algo desproporcionado con respecto al pecado cometido, desprecian miserablemente la cruz y blasfeman y deshonran la santidad de Dios. Los versículos 6 y 7 describen el fin de todos los ritos funerarios para los jóvenes aún y maduros en Judá. Bueno, una lección tremenda para nosotros, incluido, repito, en la palabra de Dios para nuestro bienestar. Es palabra de aviso, como lo de Pablo, palabras benignos, en verdad, porque nos está avisando de un castigo, un juicio divino, y cómo podemos soportarlo mejor si tomamos en cuenta los consejos de la palabra de Dios. Seguimos leyendo versículo 8 hasta 13. Aquí vamos a ver que la maldad se incrementa más y más. Asimismo, versículo 8, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. En ese tiempo, recuerda lo que está sufriendo Judá. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposa y toda voz de esposa, esposo y esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás: porque vuestros padres, y mira, esta es palabra para nosotros también avisar, no solamente Jeremías, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor, dijo Jeremías, que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Mira, Dios, por medio de Jeremías, está avisando a esta gente, está demostrando la gran maldad que hay en el pecado. Eso es lo que está haciendo. Y toca a todo siervo de Dios hablar y demostrar de la maldad del pecado y la pena que vendrá
por cuanto hemos pecado. He dicho ya que Jesucristo vino a la cruz. Y allí lo observamos, no solamente en la cruz, pero antes, en su juicio, un juicio totalmente injusto. Fue bofeteado entonces, golpeado, le pegaron en la cabeza con un palo y lo llevan a la cruz ya tan débil que no puede llevar su cruz y otro lo lleva al Golgotá. Y allí extiende sus manos y ellos clavaron a esa cruz. Y por horas de tormenta está en esa cruz. Horrible, hombre. Sí, es horrible. ¿Nos da pena contarlo? Sí, ¿por qué no? Pero vemos que el pecado causó su muerte. Qué malo es el pecado en los ojos de Dios y vale la pena que nosotros sepamos también la maldad del pecado. La maldad de pecar contra de un Dios infinitamente santo, el Dios soberano, el Dios omnisciente, el Dios todopoderoso. Contra Él hemos pecado. Y la muerte de Cristo demuestra delante de todo el mundo. Aquel entonces salieron de Jerusalén judíos como griegos, como romanos, observando la muerte allí en la cruz del Hijo de Dios. Y sobre la cruz estuvo señalado el crimen que le llevó allí. Este es el Jesús de Nazaret, el Rey de Israel. Este fue su crimen. Y porque fue el Rey de Israel. Y fue señalado, estas palabras fueron señaladas en latín, en hebreo y en griego, para que todo el mundo viera lo que estaba pasando en esta cruz, que viera la pena del pecado, el castigo, la sentencia contra el pecado, porque lo llevó el Señor en la cruz aquel día. El pecado es feísimo, fuera de lo que podemos describir. Y si uno no acuda al sacrificio hecho por nosotros en la cruz, el único alternativo es pasar la pena en el infierno eternamente. Desde el tiempo en el que Jeremías recibe esta certísima profecía del Señor, para él todas las celebraciones se han acabado. Recuerda que él es una señal para sus conciudadanos y durante su vida la destrucción caerá sobre la tierra, haciendo imposible que se celebran bodas. Recuerda otra vez lo que dijo Pablo sobre la presente aflicción, porque eran tiempos semejantes, los primeros días, los primeros años, el primer siglo del cristianismo. Es la dureza del corazón la que subestima la atrocidad del pecado. Y es la única razón por la que el pueblo puede preguntarse ¿por qué? Sobre el juicio venidero. Observa la ceguera, la ignorancia y la falta del temor de Dios en esta pregunta. El pueblo anda en un mundo irreal, un mundo de sueños. Piensa que el desastre es demasiado grave y que su pecado es pequeño. Su pregunta refleja una vez más cómo subestiman
la santidad del Señor. Este es el problema con la humanidad hoy en día. No tenemos la buena vista o la buena manera de estimar lo santo que es el Señor, la grandeza del Señor, la soberanía del Señor. Lo subestimamos muchas veces. Pero todavía Dios tiene la paciencia suficiente para contestar esa pregunta. Pregunta necia, ¿por qué nos está pasando eso? Primeramente, Él revela un problema procedente de sus genes espirituales. Genes espirituales tenemos. La naturaleza adámica es incurable, irreparable y tiene que ser destruida. Además, es idólatra, no tiene temor de Dios o, como sabemos por medio del Nuevo Testamento, manifiesta el espíritu del anticristo. Se opone y se rebela contra el Creador y el Salvador desde la profundidad de su corazón. Sus antepasados ya habían elegido el camino de la maldad. Toda la humanidad camina en dirección opuesta, siempre más lejos de Dios, aumentando siempre las infracciones de su ley. Esta es la segunda respuesta que Dios da a su pregunta. ¿Por qué? Su culpabilidad en el tiempo de Jeremías fue peor que la de sus padres. La degeneración de la humanidad es un principio bíblico y una verdad que nadie puede negar. Según de Timoteo 3:13, el apóstol nos avisa, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La segunda generación es peor que el primero. Y sigue así aumentando la maldad sobre los siglos hasta que llegamos al siglo XXI, donde uno ni puede creer la maldad que hay en el mundo hoy, el engaño que hay en el mundo hoy en día. Es horrible, es una locura ya. Mientras las conciencias se endurecen, la probabilidad de escuchar la palabra y arrepentirse es siempre menor. Piensa cómo ha empeorado la maldad del hombre durante los años, al llegar al estado en el que se encuentra ahora. No tengo que avisarte de lo que están diciéndonos en las noticias. El estado del hombre hoy en día. Nunca hemos visto una mentalidad en la población como hay en este tiempo. En primer lugar, el mundo hoy en día no tiene un concepto de quién es Dios. Algunos lo niegan totalmente, no existe. Otros lo tienen, pero como un Dios, como un abuelito, ¿verdad? Que es amoroso y perdona todo. Bueno, Dios es amor, no cabe duda, pero es un amor justo. Dios es un Dios de justicia y tiene que satisfacer su justicia antes que nos trate con amor. Y esto es lo que donde la gente falla. Su mal concepto de Dios, su pequeño concepto de Dios. No, tenemos que aumentar ese concepto. Tenemos que hacerlo crecer hasta que Él sea como es en nuestra estimación. Un Dios santísimo, un Dios
poderosísimo, un Dios que gobierna con justicia. Repito, es la dureza del corazón la que subestima la atrocidad del pecado. Y es la única razón por la que el pueblo puede preguntar ¿por qué? Sobre el juicio venidero. Lo debemos entender por qué. La pregunta es necia. Toda la humanidad camina en dirección opuesta, siempre más lejos de Dios. Fíjate en el pronóstico de Pablo a Timoteo sobre los hombres de los últimos días, en los que vivimos nosotros, por ejemplo. Dice que serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Segundo de Timoteo 3, 2, 5. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 hasta 5. Esta sería una buena porción de la Biblia poner en las paredes de nuestras casas, para recordarnos cómo es la población hoy en día. En el tiempo de Jeremías el Señor los expatrió y los puso bajo un gobierno impiedoso y severo. Allí durante 24 horas al día, 7 días a la semana, aprenderán el tratamiento que reciben los seguidores de Satanás, donde la mano benigna de Dios no es conocida. Si no hay arrepentimiento, llegará el tiempo en el que no habrá más lugar para ellos sobre la faz del mundo que Dios creó, y serán echados en el lago de fuego. Seguiremos leyendo. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. Este es el cambio, de donde van a volver, y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Aquí habla de un retorno. Aquí habla de que la ira de Dios no permanece, ¿verdad? Sino que ofrece un alternativo si las personas lo quisieran tomar. He aquí que yo envío, dice, muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Versículo 17, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Un dicho popular en el día de Jeremías fue: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Fue como una bendición, ¿verdad? Proclamaban las obras históricas y sin igual del Dios de Israel, librando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Lo hizo a través de hechos sobrenaturales, y después las noticias fueron dispersadas por todo el mundo conocido. Por la manera en la que manifestó su poder, su nombre fue glorificado,
y temido donde quiera. Sin embargo, Jeremías profetiza acerca de otro día que vendría, igual que la liberación de Egipto. Y después se levantaría otro proverbio. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. Otro acontecimiento, ¿ves?, que ocurrirá en los días de Jeremías. Y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Después de las predicciones seguras y horrorosas de lo que estaba por acontecer, viene una palabra maravillosa de esperanza. 70 años después, duró 70 años. Puedes leer acerca de una de las asombrosas serie de eventos que acontecieron, abriendo las puertas de la cautividad para el regreso de los cautivos a su patria, otra vez a Israel. Fue predicho por Isaías en capítulo 44, versículos 28 hasta 45. Habló del regreso y fue una cosa maravillosa. Igual que los libró de Egipto, Dios obró en maneras tremendas. Hay que estudiar la historia para librar a su pueblo de Babilonia, y donde habían estado en aquel periodo de 70 años. 44, 28 hasta 45, 13 de Isaías. Encuentras tú la historia. Isaías ya había mencionado sobrenaturalmente a un futuro emperador de Persia, un siglo antes de que naciera. Dios conoce bien el futuro. Un siglo, 100 años antes que nació este emperador, Dios le nombró, porque Dios conoce el futuro perfectamente. Es como historia para Dios. Él es omnisciente. Su nombre fue Ciro, y Dios le llamó su siervo. Le dio su nombre antes de nacer, 100 años antes de nacer, amigo. Todavía no había nacido, o quizás era muy niño en el tiempo de Jeremías. Ciro escribiría un decreto que libraría a Israel después de 70 años de cautividad, haciendo volver el pueblo a su tierra. En Ciro, en lugar de un faraón obstinado, tenemos a un siervo muy dispuesto de obedecer a Dios, un emperador poderoso, un emperador de Persia, el imperio de Persia, poderoso en su día. Piensa que probablemente Daniel, muy estimado en Persia, fue, que él informó a Ciro acerca de la profecía de Isaías. ¿No crees posible? Daniel fuera muy importante en el gobierno de Persia. Después Esdras, no como profeta, sino como historiador, escribe lo siguiente: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Esdras 1:1, al principiar el libro. Un Ciro muy compasivo decretó que él apoyaría a los judíos para reedificar su templo y proclamó: Jehová Dios de Israel, Él es Dios. Esdras capítulo 1, versículo 3. Palabras del emperador más potente del mundo en aquel entonces. Dios tocó su corazón. 100 años antes de nacer, Dios tenía su mano en él. Le nombró, y cuando nace y cuando crece en el reino, Dios le da una compasión para su pueblo.
el pueblo de Israel. Es probable que los eventos de Esther ocurrieron antes de los de Esdras, en capítulo 7 hasta 10, y Nehemías, aunque algunos piensan que el rey Artajerjes es Asuero, marido de Esther. Otros creen que es el siguiente rey y que Esther era su madrastra. De todos modos, él confirmó el respaldo de Persia a Israel, con una atención que reveló claramente su temor de Dios. Fíjate en Esdras capítulo 7, versículos 12 hasta 26. Lee la historia, te vale la pena y es muy interesante. Y te anima a saber que Dios no abandona permanentemente a su pueblo. Lo disciplina, sí, y nos disciplinará, pero lo hace con la intención de que nosotros nos arrepintiéramos y que volviéramos a Él. Obviamente, la reina Esther y Mardoqueo, ¿te acuerdas la historia, verdad? Le habían influido grandemente a ese rey, como también le influyeron los eventos tras las malignas intenciones de Amán contra los judíos, contra el pueblo de Dios. Bueno, después de mis muchos comentarios negativos sobre los tiempos en que vivimos, me da bastante placer poder anunciar que hay esperanza en el siglo XXI, de que Dios haga una obra nueva y poderosa. El Calvario proveyó el derramamiento del día de Pentecostés, que bautizó a 120 discípulos en el río infinito del Espíritu Santo. Y termino este programa citando de una canción muy bonito que nació en el avivamiento en Gales. Como poderosos ríos derramó gracia y amor, y a este mundo culpable su justicia y paz besó. Amigo mío, ¿tú no crees en Cristo todavía? Por lo que hemos hablado hoy, tú sabes que terrible será el castigo al pecador. Por eso hay que movernos, ya que los tiempos de sufrimiento no han llegado, derramando nuestras vidas, entregándolas al Señor, que es misericordioso y nos tiene compasión. Puedes ir a Él, puedes ir a la cruz y hallar allí la provisión que pagó tu pena. Y tú puedes quedar libre por la obra de Cristo en la cruz. Hasta la próxima vez.